Bueno, Rolo, como te dicen, ¿no? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy Viniste amables. de Puerto Madryn, ¿no? Exactamente. Excelente. Y este es un proyecto federal, o sea que te la pasás viajando, ¿no es cierto? Contanos un poco de qué se trata Poblar. Efectivamente, es un proyecto federal no solo porque está instalado en 7 nodos en distintas provincias del país, sino porque finalmente los impactos, el regreso de esa investigación debería afectar positivamente a esas regiones, ¿no? Así que sí, es netamente federal. ¿Y de qué trata Poblar, si tuvieras que hacer una descripción de comunicación pública, ¿no? Por Sí, supuesto. Poblar lo que busca es darle al país, al sector científico y al sector salud del país, un recurso que hoy no tiene. Las grandes potencias tecnológicas y científicas ya han avanzado en proyectos similares y lo que busca es compilar la información genética, pero también la no genética, es decir, datos asociados, por ejemplo, antecedentes de enfermedades, por ejemplo, datos antropométricos relacionados con sobrepeso, con obesidad, por ejemplo, datos del lugar de origen de los abuelos, en fin, una serie de información que llamamos metadatos asociados y compilar de una manera ordenada. Cuando digo ordenada me refiero a la calidad del dato, a su trazabilidad, a su seguridad informática y también a estándares bioéticos que cuidan al donante en sus derechos. Todos esos objetivos busca atender Poblar. Ese es el objetivo. Ese recurso hoy no existe y al no existir genera lo que llamamos inequidades estructurales, un sesgo grave, y es que nuestra gente, las variantes genéticas y no genéticas de nuestra población quedan por fuera de las grandes investigaciones biomédicas que están basadas precisamente en la diversidad humana. Wow, es súper interesante. ¿Y cómo es que toman datos de quiénes? ¿Todos podemos ser voluntarios del estudio? ¿Cuántas personas apuntan a decodificar, a secuenciar el ADN? ¿Cómo es eso? Bien. Esta primera fase de muestreo, digo primera fase porque Poblar proyecta a futuro un esquema de muestreo más o menos permanente, es decir, una plataforma permanente donde se toman datos. Esta primera fase está orientada a población no hospitalaria, es decir, que no está siguiendo algún tratamiento específico, lo llamamos así, entre 20 y 65 años, es decir, población adulta que haya nacido en Argentina o en países limítrofes o bien que lleve 10 años habitando el país. ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué estas condiciones de inclusión y exclusión? Básicamente porque eso conforma el mapa genético, es decir, el paisaje genético de la Argentina del futuro, de la Argentina donde vamos a necesitar contar con esa información para el desarrollo de herramientas diagnósticas, terapéuticas, etc. Y a ver si digo bien, la importancia de este proyecto tiene que ver con lo siguiente, con que, por lo menos una de las cuestiones por las cuales el proyecto es importante, es que muchas de las cosas que se aplican en salud y en medicina sirven para poblaciones con cierta genética. Pero la genética argentina es muy particular porque venimos de pueblos ancestrales muy diversos, muy diferentes. Y entonces es importante conocer nuestra genética para saber si los medicamentos que sirven para personas con cierta genética también sirven para la población argentina o hay que desarrollar ciertas medicinas específicas. ¿Está bien lo que digo? Está muy bien. Exactamente es así. Hay, como en muchos aspectos de la ciencia y en este programa lo suelen desarrollar, digamos, las agendas muchas veces las marcan las potencias científico-tecnológicas, los países desarrollados del norte que ya tienen sus biobancos. El ejemplo más notorio es UK Biobank, el biobanco, el Poblar del Reino Unido, digámoslo así. Claro. Esos biobancos, si uno los va... Discúlpame, sí. ¿Cuántas ya personas secuenciaron en Inglaterra, por ejemplo? Van cerca de 500.000. Un montón. Y las distintas fases, además del tamaño muestral, que es importante, el tipo de muestreo que van haciendo. Por eso yo mencionaba fase 1, fase 2, fase 3. En este momento, por ejemplo, están convocando a donantes que tengan, por ejemplo, alguna tomografía computada o resonancia magnética. Se los invita a participar porque esa información también se compila dentro del biobanco. Claro. Es así como funciona. El problema, el sesgo estructural, es que estos biobancos están conformados, como bien mencionabas, por población netamente europea o de origen europeo, básicamente en Europa o en Estados Unidos. Claro. Eso deja afuera de las grandes corrientes de investigación, de las grandes iniciativas de investigación, muchas de las cuales se hacen aquí en el país. Tenemos excelentes grupos que han pasado por este programa trabajando en un montón de cuestiones biomédicas, deja afuera a nuestra diversidad. Por lo tanto, como bien mencionabas, una variante de riesgo, un factor de riesgo genético reportado, por ejemplo, en el biobanco de Alemania o de Reino Unido, no necesariamente va a ser una información relevante a aplicar en nuestro país.
porque claro, como cualquier otra nación latinoamericana, Argentina comparte con los países de Latinoamérica una riquísima historia de mestizaje, donde hay una primera población originaria que ya de por sí era sumamente diversa, por lo que sabemos de estudios genéticos hechos en esa población, sobre la cual se sobreponen las distintas corrientes migratorias europeas y africanas, que además no son iguales en las distintas regiones de nuestro país. Hay un patrón de mestizaje característico del noreste argentino, otro del noroeste argentino, etcétera, etcétera. Poblar lo que busca entonces es ordenar toda esa información en un marco institucional, en un marco científicamente sólido, y ponerlo a disposición también en un marco de acuerdos y de convenios con los grupos de investigación que necesitan esa información. Y es cierto que el Malbrán tiene un secuenciador de última generación que nos permite ver todas las letras del ADN. Efectivamente, durante la pandemia, el ANLIS Malbrán, dependiente del Ministerio de Salud, adquirió probablemente el secuenciador más potente y más moderno que tiene el país, y está cooperando con Poblar para secuenciar ese material que nosotros vamos colectando en los nodos. Y hablabas recién de las diferentes fases del proyecto. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las fases de este proyecto de Poblar? ¿Cuántas personas piensan secuenciar en cuánto tiempo a medida que va pasando los años? Exactamente. Tenemos un primer horizonte de muestreo que es alrededor de unos 1.800 individuos distribuidos en los 7 nodos, de los cuales vamos a hacer de un subconjunto de ellos genomas completos, es decir, como bien mencionabas, la información de cada letra que conforma el genoma. Eso ya de por sí es un dato valioso, porque es algo así como el metro patrón, la referencia nacional, donde esperamos que esté volcada la diversidad de las distintas regiones. En el futuro, ese muestreo debería orientarse de acuerdo, y acá es interesante nuevamente el diálogo con el área de salud, de acuerdo a los objetivos de cada región y de cada provincia. Ya estamos manteniendo diálogos institucionales con los ministerios de salud provinciales y sabemos, por ejemplo, que algunas patologías que tienen origen complejo, ¿a qué llamamos origen complejo en biología evolutiva o en genética?, que parte de su origen es genético y parte ambiental, y el desafío está en comprender esa interacción. Bueno, hay provincias que tienen prioridades, y la idea es escuchar, que el sistema científico a través de Poblar escuche esas prioridades y poder diseñar muestreos específicos para cada región. Eso todavía no ocurre, va a ocurrir en el futuro. Lo que necesitamos es que esta estructura se consolide, que dialogue con la comunidad. Es muy importante el acompañamiento de la gente, el acompañamiento comunitario, de las asociaciones de pacientes que están interesadas en la información que va a generar Poblar, asociaciones como ALAPA, por ejemplo. ¿Qué es ALAPA, perdón? ALAPA es la Alianza Argentina de Pacientes. Serían excelentes invitados a la Liga de la Ciencia, y son, digamos, conjuntos, un enorme esfuerzo comunitario de pacientes de enfermedades raras y poco frecuentes, que precisamente como su nombre le indica, son poco frecuentes, pero hay un montón de personas afectadas por ellas que necesitan esta información para mejorar la prevención, el tratamiento, el diagnóstico temprano, en definitiva para mejorar la calidad de vida. Instrumentos que se desarrollan a tal fin en el norte no necesariamente se pueden aplicar aquí de manera directa. En esa aplicación hay un montón de investigación que necesitamos hacer, y ellos son los primeros interesados en que esto ocurra. Está bueno porque hay una demanda social real y tangible, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que se investiga? Bueno, acá la sociedad está pidiendo que la ciencia argentina investigue, y eso nos va a dar también soberanía en un montón de sentidos, ¿no es cierto? Cuando hay una demanda concreta afuera del sector científico, eso termina ordenando al sector científico, ordenando nuestras capacidades humanas, tecnológicas y demás. Este es un ejemplo, está clara la demanda, está publicada, está estudiada, este tipo de sesgos que se generan, y por lo tanto, como decía, la Secretaría de Planeamiento y Políticas, el Ministerio de Ciencia, impulsan este programa para cubrir ese bache. ¿Cómo discuten los aspectos éticos relacionados al programa? Porque evidentemente es información confidencial para muchas personas. Bueno, mi ADN es mío y yo puedo no compartir esa información. Y eso es un aspecto, pero además hay aspectos que para mí, por lo menos en una primera impresión, parecen más difíciles de regular, que es, por ejemplo, si vos
si ahora descubren que hay una cierta provincia que tiene una población que tiene una mutación que los hace más probables a desarrollar tal o cual enfermedad, ¿eso no puede ser utilizado por empresas, por ejemplo, para decir contratar o no personas de esa provincia? ¿Entienden? Ese tipo de discusiones, ¿cómo las van tratando? ¿Hay comité de ética involucrado? Por supuesto. Está clarísimo. Yo me arriesgaría a decir que Poblar hoy, para este tipo de investigaciones, ofrece al donante los estándares éticos más elevados que uno puede encontrar en el marco normativo de nuestro país. Existe la resolución 2940 del Ministerio de Salud de la Nación de hace unos años, que establece pautas que protegen al donante para cuando uno dona la muestra a un biobanco como Poblar, y garantiza sus potenciales beneficios a futuro. Y afortunadamente nuestro país dio esa discusión y tiene esa normativa que luego los 24 distritos van adhiriendo de alguna manera, y esa normativa es la que marca la pauta de funcionamiento de los comités de bioética provinciales. Ese es el circuito que sigue el protocolo Poblar o los datos de Poblar para terminar siendo alojados en el biobanco. Un aspecto muy importante que hay que destacar: los datos se anonimizan, es decir, que hay que imaginarse el biobanco con un muro interno. De un lado del muro están los datos de contacto que nos permiten poder llamarte por teléfono a futuro para invitarte a futuras fases de muestreo, o que vos nos contactes para decir quiero retirarme del biobanco por lo que sea, y esa garantía está establecida en la normativa del Ministerio de Salud, por un lado. Y del otro lado de ese muro imaginario está la información anonimizada, es decir, que lo que ve el investigador que, por ejemplo, quiere trabajar con el biobanco Poblar es una línea donde hay un código y a continuación hay variantes genéticas, un dato de estatura, un dato de peso, etcétera, 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 pero nunca va a poder asociarlo con el nombre y apellido de una persona. Esto es, en definitiva, un proyecto que busca beneficio colectivo, no un retorno individual. Con respecto a la pregunta más específica de luego quién podrá acceder y para qué, hay una segunda instancia de revisión bioética, es decir, una vez conformado el biobanco, no cualquiera va a tener acceso a ese biobanco. Tiene que tener básicamente dos luces verdes. Una, la luz verde de la calidad científico-técnica, es decir, ¿para qué quiero esos ¿Cuál es la datos? pregunta que ¿Cuál es la pregunta de ¿Qué fondo? problema quiero resolver con esto? ¿Qué métodos voy a emplear para responder esa pregunta? Y sigue los circuitos de evaluación tradicionales en ciencia y tecnología, que en nuestro país son muy transparentes, son muy afilados, si se quiere, por un lado. Y por otro lado, la otra luz verde que necesita es un nuevo aval bioético, que lo va a tener que conseguir en un comité de ética independiente, eventualmente el propio comité de ética de Poblar. En definitiva, lo que quiero decir es que hoy la investigación genómica que se hace a través de estas estructuras llamadas biobancos, sobre todo cuando dependen del Estado, son las estructuras que más garantías de seguridad y de bioética le brindan al donante. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es invitar a la comunidad a participar con entusiasmo, a participar pensando que no hay proyecto tecnológico en nuestro país ni en ningún otro lugar que no sea de largo plazo. Es decir, si queremos que tenga impacto, tal vez no lo veamos los que estamos ahora en Poblar, pero en algún momento hay que iniciar esa mirada estratégica en relación a lo que llamamos el paisaje de los datos, que los datos sean nuestros, que atiendan a nuestros propios objetivos de salud y de ciencia, y no estar dominados por intereses que generan biobancos con otro sentido. Rolo, última de las últimas. Si te imaginas que en 10 años todo salió bien, imaginemos que sale bien, que va todo como vos, de la mejor forma posible que vos imaginás. En 10 años, ¿qué va a haber pasado con Poblar? Lo que va a haber pasado es que probablemente el Ministerio de Salud gaste menos dinero en determinados tratamientos porque pudo anticiparse a la aparición de algunas dolencias de origen complejo, genético y ambiental, porque tuvo la información. Ese sería un impacto concreto, es decir, un resultado esperado que uno podría medir. Es decir, estamos diagnosticando más y mejor determinada dolencia porque contamos con esta información de marcadores específicos de la población argentina. Sí, no. Uno esperaría que sí. Excelente. Así que ese es el impacto principal. Perfecto. Pero también el más importante es que la gente se sienta partícipe y diga, yo alguna
vez doné mi muestra. Es casi un ejercicio de ciencia ciudadana, ¿no? De ciencia participativa. Exactamente. Excelente. Rolo, es un placer escucharte. Muchas gracias. No solo es interesantísimo lo que están haciendo, necesario, sino que además lo comunicás de una manera hermosa. Creo que fuiste como a la esencia de por qué es importante este programa. Muchas gracias y por venir. Felicitaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Rolo. No se vayan porque nosotros ya volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.